Hay personas que llevan años haciendo todo bien y aún así el mundo las trata como si fueran invisibles. Se preparan, trabajan, se esfuerzan y sin embargo en cada reunión alguien más habla y todos escuchan. En cada oportunidad alguien más avanza y ellos se quedan mirando. No es injusticia, no es mala suerte. Es una señal que nunca aprendieron a enviar. Yo mismo estuve ahí siendo mucho por dentro y proyectando casi nada por fuera hasta que entendí algo que nadie me había enseñado. El mundo no te lee la mente, te lee el cuerpo, te lee la pausa, te lee la mirada. El mundo no te da lo que mereces, te da lo que lee en ti. Y eso, aunque duele escucharlo, es una de las verdades más liberadoras que puedes recibir, porque si el problema fuera quién eres por dentro, no habría nada que hacer. Pero el problema casi nunca es eso. Recuerdo una época de mi vida donde yo entraba a los lugares cargando todo lo que había construido, años de trabajo, de sacrificio, de aprendizaje silencioso, y aún así nadie volteaba, nadie preguntaba, nadie consideraba. Y durante mucho tiempo me convencí de que el mundo era injusto, de que los demás tenían contactos que yo no tenía, oportunidades que yo no tenía, suerte que yo no tenía, hasta que un día observé algo que me cambió para siempre. Vi a dos personas entrar al mismo espacio. Una entró disculpándose por existir, con los hombros caídos, la mirada baja, moviéndose como si le estorbara el aire. La otra entró despacio, con calma, sin prisa, mirando el espacio como si ya le perteneciera. Las dos tenían exactamente la misma preparación. Las dos habían trabajado igual, pero el cuarto respondió de manera completamente diferente a cada una. Y en ese momento entendí que el mundo no estaba leyendo sus currículums, estaba leyendo sus cuerpos, estaba leyendo sus señales, estaba leyendo lo que cada una proyectaba sin decir una sola palabra. Lo que proyectas no es un accidente, es el resultado directo de la relación que tienes contigo mismo. Cuando no confías en tu valor, cuando en el fondo sientes que tienes que ganarte el derecho a estar en cada lugar, eso sale. Sale en cómo caminas, sale en cómo hablas, sale en cómo te encoges cuando alguien levanta la voz, sale en cómo te apresuras a justificarte antes de que nadie te haya acusado de nada. Y el mundo, ese sistema colectivo de lectores incesantes que somos todos, recoge esa señal y responde en consecuencia. No por maldad, por resonancia. Conozco personas que llevan décadas siendo extraordinarias en privado, honestas, disciplinadas, capaces. Y llevan esas mismas décadas siendo ignoradas, interrumpidas, subestimadas, no porque el mundo sea ciego, sino porque nunca aprendieron a hacer visible lo que son. La virtud que se queda encerrada dentro de ti no transforma nada, no cambia ningún espacio, no mueve a ninguna persona. Para que tu valor funcione en el mundo real, tiene que salir de ti, tiene que volverse visible en cada gesto, en cada pausa, en cada forma en que ocupas el espacio que te rodea. Y la buena noticia, la que cambió mi vida y que puede cambiar la tuya, es que proyectar lo que realmente eres no es actuación, es alineación, es dejar de esconderte, porque el día que dejas de pedir permiso para existir, el mundo deja de ignorarte. Y esto me lleva a algo que tardé años en comprender, algo que nadie me enseñó en ningún salón de clases, en ningún libro de superación, en ninguna conversación con mis mayores. Me lo enseñó la vida a golpes, observando, equivocándome, perdiendo oportunidades que no entendía por qué perdía. Tu cuerpo ya está hablando. Ahora mismo, mientras estás sentado o parado leyendo esto, tu cuerpo está enviando un mensaje al mundo. La pregunta no es si lo está enviando, la pregunta es qué está diciendo. Hubo un periodo en mi vida donde yo era la persona más preparada en muchos espacios donde entraba y aún así era la última a quien consultaban, la última a quien consideraban, la última a quien escuchaban. Y no entendía por qué. Hasta que alguien, con una honestidad que en ese momento me dolió y que hoy le agradezco profundamente, me dijo algo simple. Me dijo, la forma en que entras a un lugar le dice a todos los presentes cómo deben tratarte antes de que abras la boca. Eso me detuvo
en seco, porque yo había invertido años en lo que sabía y 0 tiempo en cómo lo portaba. Empecé a observarme y lo que vi me incomodó. Caminaba rápido y pequeño, como si quisiera cruzar el espacio sin que nadie me notara. Mis hombros vivían hacia adelante, como protegiéndome de algo que ni siquiera existía. Cuando alguien me hablaba, mis ojos buscaban el suelo antes de buscar los suyos. Y todo eso, cada uno de esos gestos, estaba construyendo una imagen que no tenía nada que ver con quien yo era por dentro. Los seres humanos somos animales antes de ser filósofos. Nuestro cerebro más primitivo evalúa a otras personas en fracciones de segundo, mucho antes de que el pensamiento consciente pueda intervenir. Y lo primero que evalúa no es lo que dices, es cómo te mueves, es cuánto espacio ocupas, es si tu respiración es profunda o ansiosa, es si tu mirada busca o huye. Recuerdo haber observado a un hombre en una reunión de negocios que no dijo nada durante los primeros 20 minutos. No interrumpió, no intentó llamar la atención, pero cuando finalmente habló, todos guardaron silencio de manera instantánea. No porque su voz fuera más fuerte, sino porque todo en su cuerpo durante esos 20 minutos había comunicado calma, peso, certeza. Ya había ganado la sala antes de decir una sola palabra. Eso es lo que hace el cuerpo cuando lo habitas con convicción. No intimida, no impone, simplemente pesa. Como la diferencia entre el plomo y el corcho. Los dos existen en el mismo espacio, pero uno tiene densidad y el otro flota sin ancla. Trabaja tu postura, no como vanidad, sino como lenguaje, porque tu cuerpo es el primer discurso que das en cada lugar al que llegas. Y ese discurso empieza mucho antes de que abras la boca. Y si el cuerpo es el primer idioma de la presencia, hay un segundo idioma que muy poca gente domina. Uno que la mayoría desperdicia por miedo, por inseguridad, por la necesidad desesperada de llenar cada espacio vacío con sonido. Ese idioma es el silencio. Vivimos en una cultura que ha convertido el silencio en enemigo, donde la pausa en una conversación se siente como un fracaso, como una señal de que no tienes nada importante que decir, como una incomodidad que hay que resolver urgentemente con cualquier palabra, con cualquier ruido, con cualquier cosa que tape ese vacío. Y esa urgencia, esa incapacidad de quedarse quieto dentro del silencio es una de las señales más claras de ansiedad que los demás pueden leer en ti. Yo fui esa persona durante mucho tiempo. Hablaba para no callar. Llenaba los espacios vacíos de las conversaciones con palabras que no habían sido pensadas, con opiniones que no habían madurado, con respuestas que salían antes de que la pregunta hubiera terminado de aterrizarse en mi mente. Y lo hacía porque el silencio me amenazaba, porque en el silencio sentía que los demás me evaluaban y esa evaluación me aterraba, hasta que entendí algo fundamental. Lo que nos amenaza, nos controla. Y si el silencio te amenaza, el silencio te tiene en su poder sin que nadie más tenga que hacer nada. Recuerdo una conversación que cambió mi manera de entender esto. Estaba frente a una persona que consideraba muy superior a mí en experiencia y en conocimiento. Me hizo una pregunta difícil, una de esas preguntas que te exponen si respondes mal. Y mi instinto fue responder de inmediato, lanzar algo, cualquier cosa, para no quedarme en blanco frente a ella. Pero en ese momento hice algo diferente. Me detuve. Respiré. Dejé que el silencio existiera durante unos segundos que se sintieron eternos. Y luego respondí. Lo que pasó después me sorprendió. Esa persona me miró de una manera diferente, no con impaciencia, con respeto, porque mi pausa le había comunicado algo que ninguna palabra apresurada hubiera podido transmitir, que yo no necesitaba su aprobación para pensar, que mis palabras me importaban suficiente como para elegirlas antes de lanzarlas. Las personas con mayor presencia que he podido observar en mi vida comparten esto. Son completamente cómodas con el silencio, no lo evitan, lo habitan. Dejan que sus palabras caigan y que el aire alrededor de ellas se asiente antes de continuar. Y eso produce algo poderoso en quien las escucha. La sensación de que cada palabra fue elegida,
La sensación de que quien habla confía tanto en lo que dice que no necesita apresurarse para convencer a nadie. El que habla sin parar revela que necesita el ruido para sentirse seguro. El que sabe callar revela que su seguridad no depende del ruido, porque el silencio usado con intención no es ausencia, es presencia en su forma más concentrada y más poderosa. Y todo lo que hemos hablado hasta ahora, el cuerpo, el silencio, la pausa, converge en algo que considero uno de los pilares más importantes y más frágiles de la presencia. Algo que puede construirse durante años y perderse en un segundo. Algo que la gente alrededor tuyo nota de manera instantánea, aunque nunca lo nombre. Me refiero a lo que ocurre en el momento en que alguien te provoca. Porque cualquiera puede mantener la calma cuando todo va bien. Cualquiera puede proyectar seguridad cuando el ambiente es amable, cuando la conversación es cómoda, cuando nadie está poniendo a prueba tu interior. La presencia real se revela en el momento de presión, en el momento en que alguien te contradice en público, en que alguien minimiza tu trabajo, en que alguien cruza una línea que no debería cruzar. Lo que haces en ese momento dice más sobre ti que todo lo que hayas proyectado antes. Yo aprendí esto de la manera más difícil. Hubo una época en mi vida donde yo reaccionaba rápido, desde el orgullo herido, desde el miedo disfrazado de fuerza. Alguien me cuestionaba y yo respondía de inmediato con una energía que creía era seguridad, pero que en realidad era exactamente lo contrario. Era la demostración de que sus palabras habían entrado en mí sin filtro, que habían tocado algo inseguro adentro y que ese algo inseguro había tomado el control antes de que yo pudiera hacer nada. Y lo peor no era cómo me sentía después. Lo peor era lo que esas reacciones le comunicaban al mundo, que yo podía ser movido, que bastaba una provocación para sacarme de mi eje, que mi interior no me pertenecía completamente porque cualquiera con las palabras correctas podía manejarlo desde afuera. Recuerdo una situación específica donde alguien frente a otras personas cuestionó mi criterio de manera injusta y agresiva. Mi primer impulso fue defender, atacar, demostrar que estaba equivocado, pero algo en mí se detuvo. Respiré, lo miré en silencio durante unos segundos y luego respondí despacio, con una calma que en ese momento me costó un esfuerzo enorme mantener. Lo que pasó en esa sala fue visible. La energía cambió. La persona que había atacado quedó expuesta no por lo que yo dije, sino por el contraste entre su agitación y mi calma. Los estoicos tenían un concepto para esto: el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese momento brevísimo donde tienes la oportunidad de elegir en lugar de simplemente reaccionar. La mayoría de las personas nunca habita ese espacio. La provocación llega y la respuesta sale automática, desde el reflejo, desde el miedo, desde el orgullo herido. Y en ese automatismo pierden algo que es muy difícil de recuperar dentro de esa interacción. La percepción de que son ellos quienes controlan su interior. Cuando tu respuesta llega serena, calibrada, sin frialdad pero sin agitación, estás comunicando algo que ningún título, ningún cargo, ninguna ropa puede comunicar por ti: que eres dueño de ti mismo. Y eso es lo más poderoso que un ser humano puede proyectar. Y llegamos a algo que quiero que escuches con mucha atención, porque es el error que más veces he visto destruir la presencia de personas verdaderamente valiosas. Personas que trabajan su postura, que aprenden a callar, que controlan sus reacciones, pero que aún así generan en los demás una incomodidad difusa, una desconfianza que nadie puede explicar racionalmente, pero que está ahí, operando en el fondo de cada interacción. Y la razón casi siempre es la misma. Hay una fractura entre quien son en privado y quien proyectan en público. Yo viví esa fractura durante años. Había una versión de mí para el trabajo, más formal, más controlada, más construida para impresionar. Había una versión para mi familia, más relajada, más honesta. Había una versión para las personas que admiraba, más cuidadosa, más calculada, y creía que esa capacidad de adaptarme era una fortaleza, hasta que entendí que no era adaptación, era actuación. Y la actuación cansa, y lo que cansa se nota.
Porque los seres humanos tenemos un radar extraordinariamente preciso para detectar la contradicción interior en los demás. No siempre podemos nombrarlo, no siempre podemos decir exactamente qué está mal, pero lo sentimos. Hay algo en la persona cuyas palabras y cuyo cuerpo y cuya mirada no cuentan la misma historia que genera una incomodidad que se instala silenciosamente en cada interacción. Una desconfianza que no necesita pruebas para existir porque no opera desde la lógica, opera desde la intuición. Recuerdo haber conocido a alguien que en apariencia lo tenía todo. Hablaba bien, se movía con seguridad, decía las cosas correctas en los momentos correctos. Pero había algo que no podía señalar con el dedo, pero que estaba ahí. Y con el tiempo entendí qué era. Esa persona era completamente diferente dependiendo de con quién estuviera. Frente a personas con poder, se volvía deferente y pequeña. Frente a personas sin poder, se volvía dominante y segura. Y ese cambio constante, esa ausencia de un núcleo fijo y reconocible, era exactamente lo que generaba la incomodidad. Porque la gente no podía confiar en cuál versión iba a aparecer. La coherencia no es rigidez. No significa ser igual en todos los contextos. Significa que debajo de todas tus versiones hay un núcleo que permanece. Valores que no se negocian dependiendo de quién está mirando. Una forma de tratar a los demás que no cambia según el estatus de la persona frente a ti. Una honestidad contigo mismo que no desaparece cuando la situación se complica. Esa coherencia requiere el trabajo más difícil de todos. Conocerte a ti mismo con honestidad brutal. Saber qué te mueve realmente, qué te asusta de verdad, qué clase de persona eliges ser cuando la elección tiene un costo real. Porque solo cuando te conoces de esa manera profunda puedes dejar de actuar. Y cuando dejas de actuar, la energía que liberas es la que el mundo percibe como presencia genuina. Porque la confianza más poderosa que puedes generar en los demás nace de ser inconfundiblemente el mismo, siempre. Y aquí quiero hablarte de algo que va completamente en contra de lo que la mayoría de la gente cree sobre la presencia. Porque cuando la mayoría escucha la palabra presencia, piensa en proyección. Piensa en cómo verse, en cómo moverse, en cómo hablar, en cómo llenar el espacio con su propia energía. Y aunque todo eso importa, hay algo igual o más poderoso que casi nadie menciona y que en mi vida personal ha abierto más puertas que cualquier otra habilidad que haya desarrollado. Es la calidad de la atención que le das a los demás. Déjame contarte algo que aprendí en una de las épocas más difíciles de mi vida. Hubo un momento donde yo necesitaba construir relaciones importantes desde cero, sin recursos, sin contactos, sin ninguna ventaja visible. Y lo único que tenía para ofrecer en ese momento era mi atención completa. Entonces empecé a practicar algo que al principio me parecía demasiado simple para ser poderoso. Cuando estaba con alguien estaba completamente... Dejaba de pensar en lo que iba a responder mientras el otro hablaba. Dejaba de revisar mentalmente mi lista de pendientes. Dejaba de estar a medias en otro lugar y me enfocaba en esa persona frente a mí con una presencia total que en ese mundo distraído y acelerado era casi inusual. Lo que empezó a ocurrir me sorprendió profundamente. Las personas comenzaron a buscarme no porque yo fuera el más inteligente en el cuarto, no porque tuviera las mejores respuestas, sino porque cuando estaban conmigo se sentían vistas. Y sentirse visto es una de las necesidades más profundas y más hambrientas del ser humano. Más antigua que el lenguaje, más fundamental que el confort material. En un mundo donde todos compiten por atención, encontrar a alguien que genuinamente te la da es una experiencia que no se olvida. Recuerdo una conversación específica con una persona que en ese momento era muy importante para el camino que yo estaba construyendo. Pude haberme concentrado en impresionarla, en mostrarle lo que sabía, en proyectar seguridad y competencia. En cambio, me concentré completamente en escucharla, en entender lo que me estaba diciendo, no solo con sus palabras, sino con lo que había detrás de sus palabras. Al final de esa conversación, me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que era la primera vez en mucho tiempo que sentía que alguien realmente la había escuchado. Esa conversación cambió el rumbo de muchas cosas en mi vida. Porque la atención genuina no es una técnica,
No es una estrategia de manipulación. Es una forma de decirle al otro sin palabras que existe para ti, que no es un extra en tu historia, que lo que dice importa lo suficiente como para que detengas todo lo demás y lo recibas completamente. Y en un mundo lleno de personas mirándose el ombligo, alguien que realmente te ve se vuelve extraordinario. Y lo extraordinario siempre se recuerda. Y ahora quiero hablarte de algo que sé que va a incomodar a más de uno, porque toca una herida que muy pocos quieren reconocer que tienen. Hemos hablado del cuerpo, del silencio, de la reacción, de la coherencia, de la atención, pero hay algo que puede sabotear todo eso desde adentro, silenciosamente, sin que te des cuenta, hasta que un día miras atrás y entiendes por qué nada de lo que intentaste terminó de funcionar del todo. Ese algo es la necesidad excesiva de aprobación. Y sé de lo que hablo porque yo la viví. Durante una etapa larga de mi vida, cada cosa que hacía, cada palabra que decía, cada decisión que tomaba pasaba por un filtro invisible pero omnipresente. ¿Les va a gustar? ¿Van a pensar bien de mí? ¿Voy a causar una buena impresión? Y ese filtro lo contaminaba todo. Contaminaba cómo entraba a los lugares, cómo hablaba, cómo me movía, cómo reaccionaba ante la crítica, cómo respondía ante el elogio. Todo estaba teñido por esa pregunta invisible que nunca descansaba. Lo que no entendía en ese momento es que esa pregunta, aunque yo creía que la mantenía oculta, era perfectamente visible para todos los que me rodeaban. No como un pensamiento que podían leer, sino como una energía que podían sentir. La inseguridad tiene una frecuencia particular que los seres humanos detectamos de manera instintiva. No necesitamos analizarla, la percibimos. Y cuando la percibimos en alguien, aunque lo hagamos sin conciencia, respondemos a ella alejándonos, porque la inseguridad pide algo, y lo que pide algo desesperadamente raramente recibe lo que busca. Recuerdo haber conocido a dos personas en condiciones casi idénticas, mismo nivel de preparación, misma experiencia, mismo contexto. Una de ellas entraba a cada interacción necesitando que saliera bien para sentirse bien consigo misma. La otra entraba a cada interacción desde un lugar diferente, un lugar donde su valor no dependía del resultado. Y el mundo las trataba de maneras radicalmente distintas. No porque una fuera mejor que la otra, sino porque una pedía validación con cada gesto y la otra no necesitaba pedirla. La paradoja es brutal y es real. Cuanto más necesitas que los demás te aprueben, menos probable es que lo hagan. Porque la aprobación que se mendiga no se respeta y el respeto que se gana desde la necesidad nunca termina de sentirse suficiente porque en el fondo sabes que no vino de un lugar genuino. El camino no es volverse indiferente al mundo, no es construir una frialdad artificial que tampoco es presencia, es distancia. El camino es trabajar tu relación con tu propio valor hasta encontrar un suelo interior que no se mueva cada vez que alguien te critique, te ignore o te retire su aprobación. Porque el día que dejas de necesitar que te aplaudan para saber que vales, ese día tu presencia se vuelve imparable. Y esto me lleva directamente a la pregunta que más me han hecho a lo largo de los años cuando hablo de todo esto. Está bien, entiendo que no puedo depender de la aprobación de los demás. Entiendo que necesito un lugar interior más sólido. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se construye ese suelo cuando la vida ha hecho todo lo posible por quitártelo? ¿Cómo te paras sobre algo firme cuando durante años lo que pisabas se movía constantemente bajo tus pies? Y esa pregunta me la hice yo mismo en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Hubo un periodo donde perdí casi todo lo que creía que me definía. Perdí proyectos en los que había invertido años. Perdí relaciones que consideraba permanentes. Perdí la versión de mí mismo que había construido con tanto esfuerzo para el consumo del mundo. Y lo que quedó cuando todo eso desapareció fue una pregunta que no podía ignorar. ¿Quién eres tú cuando no tienes nada que demostrar? Esa pregunta me aterraba, porque durante mucho tiempo mi respuesta dependía de cosas externas. Dependía de resultados, de reconocimiento, de la opinión de personas cuya validación yo había convertido sin darme cuenta en el termómetro de mi propio valor. Y cuando esas cosas desaparecieron, me encontré parado sobre arena, sin suelo, sin base.
completamente expuesto al viento de lo que los demás pensaban de mí. Fue en ese momento cuando empecé a entender lo que realmente significa construir un suelo interior. No es un proceso rápido, no ocurre en una semana ni en un mes. Es un trabajo gradual y a veces doloroso de identificar qué es genuinamente tuyo. No lo que te dieron, no lo que aprendiste para impresionar, no lo que construiste para que otros lo aprobaran, sino lo que permanece cuando todo lo demás se va. Para mí ese suelo empezó a construirse sobre 3 cosas. La primera fue mis valores reales, no los que decía tener, sino los que demostraba tener cuando nadie miraba y cuando la elección tenía un costo verdadero. La segunda fue mi historia, no como colección de logros, sino como evidencia de todo lo que había superado, de cada momento donde el mundo dijo que no podía, y yo seguí de todas formas. Y la tercera fue la honestidad conmigo mismo, la capacidad de mirarme sin adornos, reconocer mis miedos, mis limitaciones, mis contradicciones y seguir eligiendo avanzar a pesar de ellas. Cuando empecé a parar sobre esas 3 cosas, algo cambió profundamente. No de un día para otro, pero gradualmente la crítica dejó de derrumbarme porque ya no era el termómetro de mi valor. El rechazo dejó de paralizarme porque mi suelo no dependía de la aceptación de nadie. El reconocimiento dejó de ser una necesidad urgente porque ya no era la única prueba de que valía. Y cuando el suelo interior se vuelve firme, el mundo lo siente antes de que digas una sola palabra. Porque nadie puede quitarte lo que construiste en un lugar al que nadie más tiene acceso. Y con todo lo que hemos construido hasta aquí, con el cuerpo, con el silencio, con la reacción controlada, con la coherencia, con la atención, con el suelo interior, llegamos a algo que une todo lo anterior en una sola verdad que considero fundamental. Una verdad que durante mucho tiempo no quise aceptar porque me resultaba incómoda, porque implicaba una responsabilidad que era más fácil evitar. Y es esta: todo lo que eres por dentro, si no se vuelve visible, no existe para el mundo. Sé que eso suena duro y entiendo la resistencia que genera porque durante años yo mismo me refugié en la idea de que lo importante era lo de adentro, que mi trabajo silencioso, mi honestidad privada, mi disciplina invisible eventualmente serían reconocidas, que el mundo tarde o temprano vería lo que yo era sin que yo tuviera que hacer nada especial para mostrarlo. Y esperé, y el mundo siguió pasando de largo. Hubo una persona en mi vida, alguien que me conocía bien, que un día me dijo algo que en ese momento rechacé, pero que con el tiempo se convirtió en una de las lecciones más importantes que he recibido. Me dijo que yo era como un libro extraordinario con una cubierta en blanco, que nadie iba a abrirlo porque nada por fuera invitaba a hacerlo. Y aunque me dolió escucharlo, tenía razón, porque el carácter, la integridad, los valores, la disciplina, todo eso que construimos en el silencio de nuestra vida privada necesita un canal para salir al mundo, no un canal artificial ni fabricado, sino la expresión natural y consistente de lo que somos a través de cada acción, cada decisión, cada forma en que tratamos a los demás, cada momento en que elegimos la integridad cuando nadie nos obliga a hacerlo. Recuerdo haber observado a personas con un carácter extraordinario que permanecían invisibles no porque el mundo fuera injusto, sino porque habían confundido el tenerlo con el demostrarlo. Y al contrario, recuerdo haber observado a personas con mucho menos profundidad interior que generaban una presencia enorme simplemente porque todo lo que eran, aunque fuera poco, lo proyectaban con una consistencia absoluta. La virtud escondida es casi tan inútil como el vicio. No porque no tenga valor en sí misma, sino porque vivimos en un mundo de señales, un mundo donde la gente responde a lo que percibe, no a lo que imagina que hay detrás. Y si no emites las señales correctas, si no dejas que tu carácter salga de ti a través de tus acciones cotidianas, el mundo simplemente no tiene manera de responderte de manera diferente. Hacer visible tu carácter no es presumir, no es actuación, es la responsabilidad que tienes con todo lo que has construido dentro de ti. Porque el mundo no puede honrar lo que nunca le has permitido ver. Y hemos llegado al final de
de este camino que hemos recorrido juntos, y quiero que entiendas que este final no es un cierre, es un comienzo, porque todo lo que hemos hablado, el cuerpo, el silencio, la reacción, la coherencia, la atención, el suelo interior, el carácter visible, todo eso converge en una sola verdad que quiero dejarte grabada en lo más profundo de tu mente. El mundo cambia cómo te trata exactamente en la misma medida en que tú cambias cómo te habitas a ti mismo. No es una promesa de cuento, no es optimismo barato, es el funcionamiento básico y brutal de los sistemas humanos. La forma en que te tratan no es un accidente, no es solo suerte o injusticia o favoritismo, aunque todo eso existe. En gran medida es el reflejo directo de las instrucciones que tú les das sin darte cuenta a través de cada gesto, cada pausa, cada mirada, cada palabra que eliges y cada palabra que te tragas. Yo tardé años en aceptar esto completamente, porque aceptarlo significaba aceptar que una parte importante de cómo me habían tratado durante tanto tiempo había sido construida sin quererlo por mí mismo, por la forma en que entraba a los espacios, por la forma en que reaccionaba ante la presión, por la forma en que mendigaba aprobación con cada interacción, por la forma en que escondía mi carácter detrás de una humildad que en realidad era miedo disfrazado. Y cuando finalmente lo acepté, cuando dejé de buscar la causa de mi trato en el exterior y empecé a buscarla honestamente en el interior, algo se movió, no de golpe, no de manera dramática, sino gradualmente, con la misma lentitud con que cambia todo lo que es profundo y real.